¿La inteligencia artificial se va apoderando de los trabajos? Bueno, acá tenés que te sirven hasta la comida. Eso lo vi cuando me fui a Potrero de los Funes al hotel. ¿En serio? Estaba y me... ¿El mozo virtual ese? Claro, vos no es virtual, es un robot. Es un robot que vos cargas el pedido y el robot carga la mesa, le deben hacer como un reconocimiento de zona, calculo, y se frena en tu mesa y está tu plato. No te puedo creer. Me pareció tremendo. Mi hija, ¿podemos llevar uno a la casa? Dale, le digo, en otra vida. Me encantó. Vamos con Freddy Vivas, que es experto en inteligencia artificial. ¿Cómo estamos, Freddy? Un gusto. Hola, Freddy. Acá escuchando y divirtiéndome con ustedes. La cantidad de pavadas que hablamos. Pero viste que hay cosas viste que hay cosas que te sorprenden. El robot ese como mozo, yo ni sabía que había en Argentina. En San Luis, ¿no? En San Luis, sí. Es que es otro país. Sí, me lo mandó un amigo hace poco y me dijo, che, tenés que venir acá. No conozco San Luis, así que ya voy a ir a una excursión específicamente a que el robot ese me sirva. Sabés que yo fui hace unas 3 semanas atrás y me pasó lo mismo. Desconocía un poquito de lo que era San Luis y la verdad que tenemos un país con provincias hermosas que está re bueno apostar para ahí cuando no tenemos la oportunidad de viajar. Y vos decís San Luis, bueno, este robotito que atendía a las mesas ya lo tienen ahí incorporado en el hotel. Está bueno porque uno tiende a pensar que la robótica, la inteligencia artificial, todo eso es como de una élite de países, o de esto no pasa acá, pasa en Silicon Valley, pasa en China, está pasando acá, y me parece una muy buena introducción, porque la realidad es que es mucho más cercano y mucho más real de lo que uno se imagina, pero hablando de esto de las profesiones, que me parece re interesante, lo de Community Manager, por ejemplo, no debe tener más de 15 años, las redes sociales tienen 15 años. Y entonces se plantea como una disyuntiva, ¿no? Donde decimos la inteligencia artificial o la tecnología en sí mismo está quitando puestos de trabajo, ¿no? Es como un planteo que nos podemos hacer. Sí. Por otro lado, aparecen un montón de profesiones nuevas que no existían. Yo cuando estudié ingeniería hace ya muchísimos años, no existía ni el concepto de trabajar en inteligencia artificial, ni de redes sociales y de todo lo que está relacionado a eso. Ni siquiera había tantos diseñadores de gráfico, de multimedia. Todo eso, millones en el mundo de puestos de trabajo están creados en los últimos 10 años. Y la inteligencia artificial, como ustedes decían, es una de las tecnologías más disruptivas del mundo. De hecho, el año pasado salió la palabra del año, no sé si sabían ese dato. En el mundo, en español, salió la palabra del año, según la RAE. Yo creí que iba a ganar, sí, es tremendo, yo creí que iba a ganar, no sé, metaverso o criptomonedas o algo así, y terminó dando la inteligencia artificial, que significa entonces que está instalado como un tema cotidiano, ¿no? Bueno, seguramente las otras 2 palabras que nombraste deben haber rankeado muy bien, ¿no? Sí, estaban entre las 10, 12 más votadas, pero... Claro, cuando vemos eso, a mí me sorprende. Yo trabajo en esto de inteligencia artificial hace unos 10, 12 años y cuando yo decía hace 7, 8 años, trabajo con datos, con ciencia de datos, con inteligencia artificial, te miraban como diciendo, ¿de qué estás hablando? ¿No? Y hoy estamos saliendo en un programa de televisión cotidiano, entonces eso significa que hay cada vez más conciencia de esto, lo cual me parece muy positivo porque es una herramienta que hay que subirse lo antes posible. O sea, las empresas del mundo que incorporen esto van a tener una ventaja competitiva tremenda y además son profesiones de pleno empleo. Estamos hablando de que no existe gente que estudie algo relacionado a los datos que esté sin trabajo. Y para Argentina es una ventaja tremenda y a mí me gusta que mucha gente lo conozca y lo pueda aprovechar, ¿no? Bueno, recién con el rodito mencionábamos y también lo compartíamos en imágenes, si quieren las podemos volver a poner también, como esas manos que nosotros los hemos visto trabajando acá en las farmacias, claro. Con unos brazos. Claro, como unos brazos que es los que van pasando los medicamentos. Pero la gente sigue trabajando también. Y que además calculo que esa máquina debe servir para... No solamente para farmacia, digo, para muchas cosas. Claro, y ¿sabés qué me pasó también? Que fui a un supermercado también muy conocido de acá, en donde ahora tenés máquinas en donde vos te atendés solo. Para pagar. Vos te atendés solo, claro, agarrás tu producto, lo escaneás y pagás solo. Entonces ya como vamos avanzando en eso, pero no cada vez menos personal. Claro, no, pero la gente sigue trabajando igual, porque tenés a la gente que elige ir por lo nuevo, por lo moderno, pero tenés a la gente que todavía le cuesta un poco, porque hay que pensar que hay personas que son un poco más grandes, que todavía les cuesta un poco todo esto. Es como, resulta ser un poco más fácil, pero no lo es. Mirá, ahí yo tengo una postura que por ahí está influenciada por las cosas que vivo cotidianamente, ¿no?
A veces se dice la tecnología aleja y deshumaniza, digamos, ¿no? Mucho se habla de eso. Y hace poco me pasó, iba a trabajar y veo una cola afuera de un banco, un montón de gente, jubilados de más de 80 años, bajo el rayo del sol a la mañana. Y por otro lado, tenés, por ejemplo, mi mamá tiene 80 años y es jubilada y tiene una aplicación de su banco, que es un banco, no es de los más importantes que existen, es un banco común, donde yo una vez por mes le paso el reconocimiento facial, o sea, es una aplicación que reconoce la cara y no tiene que ir una vez por mes al banco a hacer toda esa fila. Por ejemplo, es uno de esos. Claro, entonces tienen, pero digo, es una fe de vida con el celular. Es una inteligencia, debe haber varios que lo tienen, es una tecnología de inteligencia artificial. Entonces cuando vos me decís, la tecnología deshumaniza, yo te digo, la tecnología en ese caso humaniza. Claro. O sea, está haciendo algo que mejora la calidad de vida de las personas. Por lo tanto, hay un montón de cosas para construir en términos de tecnología, de inteligencia artificial, de ciencia de datos. La inteligencia artificial no es lo mismo que la robótica. Un robot puede hacer un proceso así, pero no quiere decir que sea inteligente, no quiere decir que aprenda sobre ese proceso para hacerlo cada vez mejor. La inteligencia artificial tiene esa visión, ¿no? ¿Cómo hago para...? Hace poco salió, por ejemplo, un robot que se llama Atlas, que es de Boston Dynamics, no sé si lo vieron, es muy conocido, que es un robot que se hizo viral hace un tiempo, que hacía parkour, hacía saltitas para atrás, para adelante, es impresionante. Ese robot, cuando uno lo ve, dice, listo, si está ese robot haciendo esto, ya está, estamos en Skynet, es Terminator, está listo. Y no, ese robot está programado con secuencias, digamos, ¿no? Es como que se le da un entrenamiento para que pueda hacer determinadas cosas, pero no puede hacer todo. Por lo tanto, ¿qué digo? ¿Qué quiero decir? Todavía hay mucho para hacer, hay mucho para desarrollar, no solo en la robótica, sino también en la digitalización de los procesos. Las empresas ya saben que tienen que vender digital. En la pandemia hicimos todo digital. Compramos, estudiamos, trabajamos. Entonces, va a haber mucha necesidad de desarrollar talentos. Principalmente pienso siempre en los jóvenes, ¿no? Cuando tenés 17, 18 años, no sabes qué estudiar y estás ahí como dando vueltas. Y creo que esta es una buena forma de cubrir una demanda global que existe para desarrollar este tipo de tecnologías. Todavía creo que hay 10 años por lo menos para adelante de pleno empleo de este tipo de profesiones. Por lo tanto, siempre me parece una recomendación para cuando estás arrancando, ¿no? Freddy, vos sabés que yo me dedico al periodismo de espectáculo y en muchas ocasiones el cine ha sido premonitorio a la tecnología. Sí. Por ejemplo, el agente 007 recibía los mensajes en un reloj, lo cual era casi ridículo en la época pensar que alguien te podía llamar por teléfono a través de tu reloj. De hecho, el agente 86 termina siendo una parodia de eso y él tenía un zapato por el cual hablaba por teléfono, burlándose del agente 007, porque era casi irrisorio lo que él hacía, de hablar por teléfono a través del reloj. Claro, como impostor. Hoy te llaman, atendés con el reloj. Sí, total. Es real. Sí, ¿No? Y sabés que empezaba también en esto, haciendo referencia a lo tuyo, que también pensaba, los supersónicos. Claro. Dibujitos. Claro. Recontra, no sé si son de la década de los 80, de los 70, que tenías la robotina que te ayudaba, bueno, un montón de cosas, que tenías los picapiedras y los supersónicos. Un extremo y el otro. Bueno, ay, qué rápido el productor. Y vamos en camino a esto y a esto. Bueno, en la pandemia se hablaba mucho de esto, Freddy, ¿no? Porque ella toma clases de gimnasia ahí por tele, que es lo que hacíamos todos en la pandemia. Total, es verdad. Es tremendo, sí, hay una frase muy linda que dice: la ciencia ficción de hoy puede ser la ciencia real de mañana. Tal cual. Y para mí es muy inspirador, digamos, ¿no? Vos cuando ves en televisión o en películas, ves cosas que decís, wow, esto es posible de hacerse, y más cuando son cosas positivas, digamos, ¿no? Yo durante mucho tiempo como que estuve medio en contra de visiones como la de Black Mirror, ¿no? O Terminator, que es como que demonizan la tecnología. Después entendí que es una manera de acercarlo a mucha gente, ¿no? Como que instala una conversación. Y también instala una conversación que te puede ayudar a prevenir cosas que no están buenas que pasen, ¿no? Cuando vos hablas de películas como o de series como Black Mirror, ves muchos casos y decís, ¿esto es posible que pase hoy? Y decís, sí, esto es posible que pase hoy. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para evitar que pasen cosas como esas? Bueno, en términos de inteligencia artificial, por ejemplo, ahora hay como marcos de recomendación. La UNESCO creó un marco de recomendación interactuando con 150 países
trabajaron 2 años en eso y crearon una recomendación de cómo construir inteligencia artificial de forma ética y responsable. Imagínense que yo tengo una aplicación como la del banco o cualquiera que estamos hablando, y vos vas a empezar a interactuar cada vez más con la voz. Entonces vas a decir, transferile, ¿cuánto tengo en el saldo? Tanto. Transferir a tal persona, tanto. Le pones la cara, te reconoce que sos vos y le envía el dinero solo. Eso está buenísimo, pero, por ejemplo, la voz, si tenés una discapacidad, sos disléxico, ¿te va a interpretar? Sí. Bueno, esas son las preguntas que justamente vienen a traer una multidisciplinaridad en esto de la ciencia de datos y la inteligencia artificial. Ya no solo tenés programadores, no tenés gente que programe nada más, tenés gente con otras visiones. Por ejemplo, nosotros en Rocking Data, mi empresa, tenemos gente que estudió filosofía, economía, marketing, y todo eso aporta visiones que dan diversidad a lo que hacemos. Me parece que está buenísimo, eso es muy rico para todos, ¿no? Es que me parece que siempre tiene que trabajarse como en equipo, y esto que decías, personas que estudian filosofía, tienen que haber psicólogos, distintas áreas que van a estar siempre, como que se necesita el aporte de cada uno de esos para llegar a, no sé, un robot, bueno, la parte del psicólogo que estudie la parte de cómo puede reaccionar con la persona, se me empiezan a ocurrir un montón de cosas. Hay cosas del ser humano que son necesarias para llegar al paso de la inteligencia artificial. Sí, pero te sorprendería que no siempre fue así. Parecería como algo obvio, pero no siempre fue de esta manera. Digo, yo trabajé en desarrollo de software mucho tiempo, desde hace unos 20 años, y antes, hace 20 años, cuando trabajabas en una empresa que desarrollaba software, ibas a una oficina y éramos todos programadores, todos. Claro. Y te diría 100% hombres también. Entonces, ¿cuál es la diversidad ahí adentro? Todos habíamos estudiado una carrera parecida, veníamos haciendo cosas similares, con incluso el mismo interés de qué queríamos construir. Entonces, hoy, y te diría en los últimos 5 o 10 años, y nosotros tratamos de impulsar cada vez más eso, es traer miradas distintas. Y los aportes que se hacen son espectaculares. Por eso, cuando mucha gente me dice, che, yo estudié contador, no puedo trabajar en inteligencia artificial porque no estudié ingeniería, o yo estudié psicología, o sociología, o filosofía, como decíamos. Y yo les digo, sí, podés. Por supuesto tenés que meterte, interiorizarte en el tema, te tenés que gustar, te tenés que embarrar, digamos, pero sí podés, y eso me parece que es una oportunidad muy, muy única, ¿no? Ahí nombraste, entre todas las carreras que nombraste una, marketing, que hoy se convirtió también en marketing digital, que es otra carrera, y que es muy elegida por los jóvenes, es una carrera nueva. Sí, es verdad. Me parece que marketing, a mí me gusta mucho, de hecho hice un máster de marketing el año pasado, terminé. Me gusta mucho porque, ¿sabes qué tiene? Me parece que es como muy, muy veloz todo lo que pasa. Es una de las carreras para mí que se actualiza más rápido y que estás como todo el tiempo con nuevas tendencias. Porque el marketing cambia mucho. De hecho, pasamos de tradicional al marketing digital, al marketing de contenido. Digamos, las herramientas de marketing van evolucionando todo el tiempo. Los jóvenes están muy en contacto con todo eso porque hoy tenés publicidades dentro de un juego que estás jugando con amigos y tenés un cartelito de una publicidad. Ya no es el cartel en la calle o en el diario nada más. Entonces, todo eso creo que llama mucho la atención, por lo menos a mí me llama mucho la atención, y para hacer marketing usando inteligencia artificial, bueno, ni hablar, o sea, es como lo cotidiano. Uno de los usos más importantes de la inteligencia artificial está relacionado al marketing. Cuando vos entras a un sitio a comprar un par de zapatillas y te dice, porque compraste todas estas, te recomiendo estas, hay un algoritmo de inteligencia artificial haciendo un modelo de recomendación, se llama, y filtrando un poco el mundo, porque también está bueno decirlo, todo lo que hacemos en internet está filtrado por algoritmos, porque si no sería imposible de gestionar para nosotros. Imagínate que estás en la calle y entras a Google Maps y querés buscar una cafetería. Cuando pones cafetería, si no hubiese algoritmos de filtrado de contenido, te pondrían una cafetería de Colombia, y estás lejos. Entonces, tiene que tomar datos de dónde estás, de qué consumiste antes, para filtrar toda esa inmensidad de datos que existen y darte algo que sea relevante para vos. A mí, haciendo referencia a esto que estás diciendo, me sorprende y creo de todo lo que es inteligencia artificial todavía no logro entender cómo esto puede manejarnos tanto. Por ejemplo, esto decías del algoritmo. Vos, de repente, yo estoy hablando con él de, no sé, de un tratamiento estético que tengo ganas de hacerme, ¿no es cierto? Y busco una cosa. Y todo lo que va a aparecer en mi teléfono después es sobre eso. Eso me impresiona un montón. Hay gente que
¿sabes qué me dice? A mí me sirve, me dicen, porque yo quiero comprarme un mueble, escribo mueble y después dejo que pase, dicen, ¿viste? Claro, a ver qué me aparece. Claro, hay gente que me sorprendió con ese tipo de comentarios. Sí, eso que te pasa a vos son algoritmos de personalización. Algoritmos de personalización es entender lo más que puedan de un usuario para darle una recomendación. Imagínate que eso se aplica en el mundo hoy, no solo para venderte un tratamiento estético, sino, por ejemplo, para universidades que tratan de entender cuál es el mejor contenido para recomendarle a un alumno que se está cursando. Wow. Por ejemplo, porque viste este contenido, imagínate que vos entras a un campus para estudiar y, no sé, entraste a ver un video y no lo terminaste. Te bajaste un paper y no lo leíste, pero escuchaste 20 podcasts, por ejemplo. Entonces, el algoritmo de la plataforma de contenido dice, esta persona le gusta escuchar cosas para aprender, ¿no? Ese es un caso mío, muy típico mío, ¿no? Me gusta mucho escuchar podcasts. Entonces, ¿por qué no me va a recomendar la próxima vez un podcast si tuviera un contenido para mí en ese formato? En vez de recomendarme que siga bajando un paper, ¿no? Claro, claro. Entonces, estos algoritmos que a priori uno los tiende a ver relacionados solo al marketing o solo a las redes sociales, les quiero decir que aplican a millones y millones de usos en todas las industrias. De hecho, lo vimos en deporte, lo vimos en el Mundial, que tenía inteligencia artificial en la pelota. Tremendo. Lo vemos en la salud. Nosotros hemos hecho modelos predictivos, por ejemplo, para predecir la cantidad de casos con COVID que iban a ingresar a un sanatorio médico. Ellos podían mirar en ese sanatorio 15 días antes cuántos casos iban a ingresar y con eso gestionar mejor las camas, los médicos, dar otros turnos, pedir más insumos. O sea, los algoritmos y las redes sociales son un 1% del potencial de la inteligencia artificial. Imagínense todo lo otro que es posible, ¿no? No, es tremendo. Y gracias a eso también pudimos tener esta hermosa charla. Tal cual, perdón. Y me estoy acordando, me acuerdo de 1000 cosas. Me acuerdo de haber sacado acá desde Dubái, en una feria de tecnología, un taxi dron. Te subís, te lleva solo volando, te deja en la puerta donde vayas. ¿Un taxi dron? Un taxi dron. Wow. Increíble. O, por ejemplo, que te operen el apéndice sin dejarte una sola cicatriz. Sí. ¿No? Sí. Sí, eso está pasando en el mundo de la salud, pero también pasa, para que escuchen los que están siguiéndonos, en una operación tenés un robot y también tenés médicos. Sí, claro. total. ¿Qué puede pasar? Puede haber una falla, puede haber algo que el robot, una cosa imponderable, una cosa nueva, que nosotros los humanos estamos más preparados para eso, para atenderlo, digamos, para improvisar. Nos vamos completando. Entonces, entre la inteligencia artificial y el ser humano. Totalmente. Es así. Así es. Es así. Bueno, Freddy, nos encantó, siempre disponible, y la verdad que es un tema que nos apasiona y que, bueno, obviamente da mucho para hablar. Porque te pones a pensar hoy en día. Sí, olvídate. Ya te vamos a volver a llamar. Cuando esté por Mendoza los voy a visitar. Eso. Y tomamos un vino. Qué grande. Es muy obvio, pero real. Es que... Abrazo grande. Sí, voy seguido, así que lo voy a ver. Dale. Ahí estamos. Grande. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. Ahí estamos. Lindo tema para hablar. Me encanta. Aparte, la verdad que es apasionante porque vos no te das cuenta, pero tenés inteligencia artificial en muchos lados. Tal cual. Y no te das cuenta.